Pues me dijeron que querían que viniera a hablarles. Y pues eso siempre es un reto. ¿Qué les digo? Ese es el reto. Así es que orando, y sé que el tema es pasar de la oscuridad a la luz, y esa transición tiene un nombre. Pasar de la oscuridad a la luz tiene una transición, ¿verdad? Es un pase, es salir de un lugar y entrar en otro. Y esa transición tiene un nombre y no se les olvide nunca, que se llama fe. ¿Cuál es el nombre de la transición? Fe. Por lo tanto, pues creo que el Señor va a ver, dice. Sí, tiene una batería baja. Espérense. Aló. La fe quería ser escuchada. Por lo tanto, vamos a repetir. ¿Cómo se llama la transición de la oscuridad a la luz? Fe. Apúntenlo. Fe. Por lo tanto, quiero hoy hablarles un poquito, porque es un tema demasiado amplio, demasiado profundo, demasiado ancho y elevado, pero quiero hablarles algunos puntos esenciales que siento que los jóvenes, que son un particular amor de mi corazón, necesitan saber sobre el tema de la fe. El Evangelio completo tiene el tema de la fe como un tema fundamental. Tanto es así que cuando Jesús empieza su vida pública, ¿qué comienza diciendo? A ver, examen de Evangelio. ¿Qué comienza Jesús diciendo en su vida pública? ¿Qué proclama la palabra hecha carne al iniciar su vida pública? Conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse, ¿qué quiere decir? Salgan de la oscuridad y crean, ¿qué quiere decir? Entren por el camino, por la puerta de la fe. O sea, crean en mí. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Crean en mí. Salgan de la oscuridad de no tener dirección, de no tener claridad, de no tener un salvador, un guía, un maestro, el que vino a darnos la vida. Y crean en mí y crean en mis palabras. La fe tiene mucho que ver, como dice San Pablo, con la escucha de la palabra de Dios. Escucha que no se limita a nuestros oídos, sino que entra por nuestros oídos y se localiza en nuestro corazón para iluminar nuestra mente y toda nuestra existencia. En el Evangelio podemos ver que la palabra fe aparece en muchos momentos. Ya vimos que Jesús empieza simplemente por proclamar: conviértanse, abandonen la vida de pecado y crean en el Evangelio. El Evangelio es la vida, las palabras, las obras y los gestos de Cristo. Por lo tanto, hay que creer en toda la persona de Cristo. Pero sin embargo, hermanos, el Evangelio se abre, se inicia con la fe. Se inicia con la fe de una persona que toda su vida, dice San Lucas, gira alrededor de la fe. ¿Quién es esa persona? Cuya fe, gracias, la fe de la Santísima Virgen abre el Evangelio y nos abre a nosotros el camino de la salvación, porque por su fe, que es la respuesta amorosa y obediente a la palabra revelada de Dios, eso es la fe, la respuesta amorosa y obediente a la palabra revelada por Dios, es que Dios vino al mundo. Dios se hizo hombre. ¿Y se hizo hombre para qué? Para salvarnos. La fe de la Virgen es la puerta, o mejor dicho, es la llave que abrió la puerta de la fe para toda la humanidad.
Hay un detalle muy lindo sobre la Virgen, y aquí vamos a estar yendo, y aquí se va a saber cómo están ustedes ahí, chispas con el Evangelio, ¿ah? La única persona a quien en todo el Evangelio, porque Jesús es el Evangelio, pero la única persona a quien se le... Gracias. La única persona que se le alaba por su fe en el Evangelio es la Santísima Virgen María. ¿Qué le dice su prima Isabel cuando ella entra en la casa de Isabel y Zacarías? Después de decirla, bendita tú entre las mujeres. ¿Escucharon, mujeres? Ella es la bendita entre todas las mujeres. Y si nosotros queremos participar de la bendición, participar de ese blessedness, de esa ser bendita entre las mujeres, tenemos que parecernos a la Santísima Virgen María. Pero Santa Isabel le dice, bienaventurada eres, bendita eres, porque has creído. ¿Van escuchando? Bienaventurada eres porque has creído en toda palabra que ha sido revelada por Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de la fe, hermanos? Nosotros entramos a participar en la gracia, en la bienaventuranza de la Santísima Virgen, de su vida, de su corazón, cuando nosotros somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que creemos. Y les voy a decir algo, acabo de usar la palabra que iba a usar, les voy a decir que nosotros no creemos en algo, nosotros creemos en alguien. Como yo paso mucho tiempo en los aeropuertos, siempre les hago algún cuento de aeropuerto, ¿verdad? Pero es que paso mucho tiempo de mi vida en aeropuerto. Estaba platicando con un señor y me dice, ¿usted es monjita? Sí, católica. Sí, claro, católica, súper católica. Y le digo, ¿y usted? Pues yo creo en algo. Y me le quedé viendo con una cara de extrañeza y le digo, ¿y cómo se llama ese algo? Y me dice, pues algo. Y me hacía así para arriba. Y le digo, pero ese algo tiene nombre. Y me dice, bueno, si le queremos dar un nombre, no, déselo usted. Es un ser superior. Ay, ¿cómo se llama ese ser superior? No sé, su ser superior. Pero es algo, que hay que creer en algo. No, hermano, eso no es fe. Hay que creer en alguien que ha venido a revelar la palabra definitiva de Dios, la única verdad que nos hace libre, la única verdad que nos hace ser plenamente quienes estamos llamados a ser, el que nos da todas las promesas, y atención, y le van a tener que dar un aplauso a lo que voy a decir, el único que cada promesa que ha hecho se cumple. Por lo tanto, la fe incluye creer en todo lo que Jesús ha vivido, ha dicho, ha prometido y ha hecho. ¿Se dan cuenta por qué dije que la fe es un concepto demasiado amplio? Tenemos que creer en alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Tenemos que creer en sus palabras. Y les voy a dar ejemplo porque el Señor dijo, conviértanse y crean. Porque sin conversión no podemos tener fe. Porque la fe requiere que haya un cambio de mente, un cambio de razonamiento, un cambio de sentimientos, un cambio de ideales,
un cambio de ver la vida. El otro día un niñito me decía, madre, ¿y cómo sé que tengo fe? Y le digo, ¿ya te cambiaste los lentes? Y el niñito me quedó viendo con una cara de susto. Le digo, porque la fe son como los lentes que cuando te los pones ves todo mucho mejor. Lo ves todo con más claridad, porque la fe ilumina toda la existencia de la persona humana. La fe, la mirada de fe, nos hace ver todas las circunstancias de la vida desde otro ángulo. Por eso es que los cristianos, claro que somos diferentes, y si no lo somos, estamos mal. Somos diferentes porque cuando nos toca abrazar la cruz, ¿qué decimos? Señor, por amor a ti, la abrazo y la ofrezco. La ofrezco por la salvación de mi familia, la ofrezco por la salvación de los jóvenes, la ofrezco por cualquier intención. Le damos un valor salvífico a la cruz, no una queja. Porque la fe le da a los enfermos una paz, que uno es conmovido por la paz de los enfermos. Cuando te dice que se haga la voluntad del Señor y ahí está mi descanso. Eso no lo dice cualquiera, sino un hombre o una mujer de fe. Pues la Santísima Virgen es la única que ha sido proclamada bendita porque has creído. Ahora, hermanos y hermanas, mis queridos jóvenes, ¿ustedes son hijos de la Virgen? Sí, madre. Pues los hijos como que nos tenemos que parecer un poquito a la madre, ¿no? Quiere decir que tenemos el llamado de Dios de participar de la fe de la Virgen, porque la Virgen es la primera que camina, la que abre. ¿Quién ha ido en peregrinación aquí? ¿Verdad que todas las peregrinaciones tienen un guía que va adelante diciendo por aquí sí, por aquí no, esto es esto no es esto, ¿verdad? Pues la guía de la peregrinación de la fe de toda la iglesia, que nos incluye a nosotros hasta el fin del mundo, es la Santísima Virgen María. Ella es la que inaugura la peregrinación de la fe de la iglesia. Por eso ella va adelante de toda la iglesia, incluso adelante de los apóstoles, y después vamos a hablar de eso, enseñándoles cómo creer en su Hijo. La Virgen es proclamada bienaventurada por su fe, pero después vemos a Jesús con los apóstoles. 3 años caminaron 24 horas al día con el Dios hecho hombre. 3 años profundamente unidos a Cristo, escuchando cada palabra, viendo todo lo que Él hacía. ¿Vieron todos los milagros, hermanos? Si después de ver todos los milagros no creían todavía, ay, no sé qué más necesitaban. Escucharon, vieron a todo un Dios en la humildad más profunda hacerse hombre por amor a nosotros. Oyeron tantas veces a Jesús decirle, crean en mí y crean en mis palabras. Vieron a Jesús en todas las capacidades y circunstancias humanas. Lo vieron multiplicar panes y peces por compasión a la humanidad. Lo vieron resucitar. Lo vieron sanar enfermos. Vieron sus gestos de amor pasar por la humanidad haciendo el bien. Oyeron las enseñanzas, no solamente las públicas. Jesús tenía tiempos privados con los apóstoles, donde les enseñaba a ellos personalmente misterios de la encarnación, misterios de la redención. Pero sin embargo también vemos cuántas veces en los momentos más difíciles los apóstoles tenían miedo. Y Jesús les había dicho tantos tiempos, no tengan ansiedad por nada, no se preocupen por nada, ni qué van a comer, ni qué van a comer. Es lo primero que le dijeron, estos no han comido y nosotros no tenemos cómo darles de comer.
¿Y qué les dice Jesús? ¿Y ustedes tienen algo? Ah, no. 2 pececitos, 5 pancitos, no nos alcanza ni para los 12 y contigo 13. ¿Y qué dice Jesús? Dámelo. Te voy a enseñar que la fe mueve montañas, que la fe que es movida por el amor es capaz de alcanzar los milagros más grandes. Yo no creo que lo dieron muy amorosamente, pero lo tuvieron que dar porque Jesús se los pidió. Y sobre esos pescados y esos panes el Señor hace el milagro de la multiplicación. ¿No es suficiente ese milagro para tener fe? ¿No es suficiente ver al Señor decir, yo soy uno con el Padre y quien me ve a mí, ve al Padre? Creer en sus palabras. Y después hubo un apóstol que le dije, enséñanos al Padre. ¿Y qué le contestó Jesús? 3 años has estado conmigo y todavía no lo conoces. Un poquito de frustración mesiánica, si le vamos a poner bonito, ¿verdad? O sea, vemos a los apóstoles que estando con Cristo, que caminando con Cristo, siendo los elegidos por Cristo, siendo los primeros que iniciaron la familia de Jesús, los que oyeron y vieron lo que nadie más oyó ni vio, todavía no tenían una fe firme y sólida. Y por eso es que vemos también cuántas veces el Señor, en diferentes circunstancias, como por ejemplo cuando la tempestad, ¿se acuerdan el famoso cuento de la tempestad, verdad? Y el Señor está dormido y los apóstoles, imagínense cómo estaban, tratando de ver aquellas olas y este fresco que está dormido. Y van a despertar al Señor y dice, ¿qué les pasa? Señor, nos estamos hundiendo y tú estás dormido. Y el Señor en un segundo se levanta y dice, cálmate. Y se calma la tempestad. ¿Y cómo llama a los apóstoles? Porque los llamó así muchas veces. Hombres de poca fe. No dijo hombres sin fe. Dijo hombres de poca fe. Como creo que nos puede decir hoy a nosotros. No es que no tengamos fe, pero es nuestra fe firme, es nuestra fe inconmovible, o cuando vienen vientos huracanados, pegamos gritos, tenemos miedo. Yo no sé si Dios me escucha, no sé si Dios me ama. Hermanos, todas esas cosas son falta de fe firme, cimentados en la roca. Acuérdenme, no me dejen pasar, de contarles algo que pasó ayer en el cenáculo eucarístico, en nuestro cenáculo. Fíjense que en el año 2012, el Papa Benedicto XVI proclamó un año, y proclamó el año de la fe. ¿Y por qué lo proclamó? Ante ver la gran crisis de fe que pasa la humanidad completa. Y no la podemos negar, hermanos. No podemos negar que la mayoría de las personas tienen diferentes rasgos. No tienen fe, algunos. Otros tienen bien poquita fe. Otros tienen fe muy débil. Otros tienen una fe desinformada. O sea, creen en Dios, pero no lo conocen. No han tenido un encuentro personal con Él. O creen en Dios, pero no se saben ni el catecismo. Por lo tanto, no se saben la verdad que Dios vino a enseñarnos. Estos son todavía los que están mejor. Vamos para la otra ola. Tenemos gente sin fe en absoluto. Tenemos gente indiferente a la fe.
Tenemos gente que rechaza abiertamente la fe en Cristo. Tenemos gente que vive en el relativismo, en la dictadura del relativismo que dijo Benedicto XVI. O sea, que lo que yo creo es mi verdad. Lo que tú crees es tu verdad. O sea, aquí podemos haber 100 verdades. Y solamente hay una. Y solamente hay una que es absoluta y que salva. Mi verdad no salva. La única que salva es la que Cristo nos enseñó. Hermanos, en ese año de la fe teníamos un llamado particular de redescubrir la belleza de nuestra fe. Pero no lo vamos a retroceder al año 2012, se los reto hoy. Hay que redescubrir la belleza de nuestra fe. Hay que redescubrir la fuerza de la fe. Dos palabras importantes, belleza y fuerza. La fe tiene fuerza y la fe es bella, tan bella que es capaz de tornar un corazón que estaba en la oscuridad hacia la luz. En el catecismo, ¿quiénes tienen el catecismo de la Iglesia Católica? Hay muy poquitos. No. Y los hermanos y padres no levanten la mano, ni las hermanas. Muy poquitos tienen el catecismo. Y les voy a dar una clave. En la mano derecha tengan la Biblia. Y en la mano izquierda tengan el catecismo. Está todo completo. La palabra de Dios y la iglesia que le explica. Eso es todo lo que necesitan saber para conocer a Cristo, conocer su palabra, conocer su verdad, conocer sus sendas y para invitar a otros a descubrir la belleza de la fe. El catecismo nos dice qué es la fe. Primero, que la fe es una virtud, quiere decir una gracia concedida, una virtud infusa. Acabamos de estar en un bautismo. ¡Qué belleza! Ese bebito ni cuenta se dio, pero en el momento que estaba siendo bautizado, estaba recibiendo la fe, la esperanza y la caridad gratuitamente, de manera infusa. Son las únicas virtudes que Dios infunde en el alma en el momento del bautismo. Por eso es que a los niños hay que bautizarlos bien chiquititos, para que ya tengan esas tres. Ahora, las tienen, yo lo describo de esa manera, que el Señor se las da en semillita. Pero nos toca a nosotros. ¿Por qué se va a clase de catecismo? ¿Por qué se van a clases, o los que pueden van a colegios católicos para recibir clases de religión? ¿Por qué vamos a formación? ¿Por qué tenemos retiro? Porque la fe hay que educarla, la fe hay que formarla, la fe hay que cultivarla y hacerla crecer. No la podemos dejar como la fe del bebito a la hora del bautismo. Tiene que crecer para que sea una fe adulta, una fe madura. Y la única manera que podemos tener una fe madura es teniendo una fe formada. Y esto es importante, hermanos. Vivimos en tiempo de mucha desorientación. ¿Están de acuerdo o no? Y no voy a hablar de los de afuera. Dentro de la misma iglesia hay mucha desorientación. Hay gente que me dice, católicos que van a adoración al Santísimo todos los días. ¿Y la iglesia qué enseña sobre esto? O sea, estás yendo ante Cristo y no sabes la verdad que Cristo enseña. Entonces, tu encuentro personal con Cristo no está teniendo todos los efectos porque no conoces su verdad. Hasta para orar tenemos que estar iluminados por la fe, primero en que está presente realmente presente en la Eucaristía,
pero que desde la Eucaristía nos habla, nos enseña, nos forma como lo hizo hace 2000 años con los que estaban con Él. La fe es una virtud infusa por la cual, escuchen bien, esto dice el catecismo, creemos firmemente, no solamente creemos, firmemente. ¿Qué significa firmemente? ¿Alguien me dice qué cosa es firmemente? Como una roca. Que vengan los vientos que vengan, vengan las circunstancias que vengan, venga cualquiera que venga, dice San Pablo, aunque venga vestido de ángel y lleno de luz y te dice algo que no le pega al Evangelio, en terminología que ustedes me entienden, delete it. Delete it. Porque ustedes tienen la obligación de mantener su fe pura, como la Virgen, pura. Una fe mezclada nos puede llevar por caminos equivocados. Ese es otro grave problema que tenemos ahora. La fe sincretista. Si ustedes, yo oigo de todo, la gente me cuenta, ay madre, estoy viendo una novela buenísima. Ay, cuéntame de qué se trata. Pues para oír qué es lo buenísimo de la novela, ¿verdad? Fíjese que se trata de una muchacha buenísima, pero ella adora al Dios, y me da un nombre raro, y ese Dios la guía, pero la muchacha es tan buena, pero ella se guía toda por ese Dios que le dice qué hacer. Y le digo, por casualidad ese Dios se llama Jesucristo. No, se llama, voy a inventar, Chimiricú. Qué buenísima novela, ¿no? Y la que me está diciendo es católica. Entonces, ¿qué es lo que está aquí mezclado? La bondad de la muchacha con ser discípula de un ídolo. Entonces, ¿qué se cree quien está viendo la novela? Que se puede tener una fe mezclada y nosotros no somos afectados en absoluto por una fe mezclada. Eso es una mentira, hermano. Nos están mintiendo a través de novelas o series o lo que sea, que eso está pasando muchísimo, ¿ah? Nos están metiendo un montón de cosas de la nueva era, de chamanes, de cosas así, pero son gente tan buena. No, la bondad es fruto de Dios, del Dios verdadero. Firmemente quiere decir, pase lo que pase, mi fe es firme como una roca. Ahí es cuando nosotros podemos decir que tenemos una fe firme. Pero si por cualquier cosa que pasa, soy zarandeado, soy zarandeada, entonces mi fe no es firme. Sin embargo, el catecismo dice que por la fe creemos firmemente en todas las verdades que Dios nos ha revelado. Qué frase, ¿verdad? Creer firmemente en todas las verdades que Dios nos ha revelado. ¿Y cómo es posible que hay católicos que no creen que la Virgen fue virgen antes y después del parto? ¿Cómo es posible que hay católicos que no creen que la humildad es el camino para triunfar, para la verdadera victoria de Dios? Es la humildad. ¿Cómo es posible que nosotros leamos el Evangelio donde Jesús dice, el que quiera ser grande entre ustedes, hágase el más pequeño? Ah, nosotros creemos eso.
o estamos en luchas de poderes y a ver quién toma el liderazgo y quién tiene más que decir. Nosotros creemos en toda la verdad revelada por Dios. Hermanos, 70% de los católicos no creen que Cristo está realmente presente en la Eucaristía, porque ustedes creen que la Iglesia hizo los 3 años de revival eucarístico para despertarnos a creer en la verdad más hermosa, que Cristo se ha quedado presente entre nosotros hasta el fin del mundo en la Eucaristía. Ha cumplido su promesa. Jesús nos dijo: yo me quedaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo se quedó? En la Eucaristía. Por eso es que hay que leer todas las verdades de Cristo y decir: yo creo en ellas. Yo creo en ella. Es una pregunta fundamental para nuestra fe, hermanos. Yo creo en todo lo que Dios ha revelado. Yo creo que el matrimonio es para hombre y mujer. Yo creo que el designio divino de Dios para la familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Yo creo, porque Génesis, si Dios lo hubiera querido diferente, Dios lo hubiera hecho diferente. ¿Creemos en la palabra revelada por Dios o creemos en lo que el mundo nos dice? En lo que el mundo nos dice que debemos adaptarnos. Ay, ¿por qué el mundo no se adapta al Evangelio? Y los cristianos tenemos que adaptarnos al mundo. En algún lugar del Evangelio el Señor dice: adáptense al mundo. ¿Lo dijo Jesús? ¿O qué dijo? Renueven sus mentes. Ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué significa no son? Que no tienen sus valores basados en los valores del mundo, sino basados en los valores del Evangelio. Segundo, dice el catecismo, que la fe es la garantía. Me encanta esa palabra, porque verdad que ustedes se sienten libres de comprar un aparatito, lo que sea, cuando tiene garantía. ¿Y por qué se sienten confiados y libres? Porque si se arruina, se lo van a devolver, ¿verdad? Y le van a dar uno nuevo. Pues el catecismo dice que la fe es la garantía de los bienes que esperamos. ¿Cuáles son los bienes que esperamos? Vida abundante, la gracia, los sacramentos. Estos son los que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? El perdón del Señor, su palabra, su protección, su providencia, el más grande, el pan vivo bajado del cielo, la Eucaristía. Y podemos ahí seguir, que me va a cuidar, que me va a defender si me dejo, ¿ah? Dios no te defiende obligado, si te dejas defender por Dios. Pero además es también la certeza. ¿Han oído las palabras? Firmemente, garantía, certeza de las realidades que no se ven. Esto es importante, queridos jóvenes. Vivimos en un mundo en que lo que no se ve, supuestamente, no existe. Entonces, ¿qué pasa cuando tu mamá y tu papá, tal vez muchos no les ha pasado todavía, gracias a Dios, pero para los que hemos perdido seres queridos ya no los vemos, pero existen? ¿Dónde están? Esperemos que en la casa del Padre. Y si están en el purgatorio hay que empujarlos con oración y sacrificio. Pero no todo lo que no vemos no existe. Una persona me preguntaba: ¿y cómo usted está segura que el amor existe? ¿Tú no te casaste? Porque a veces me hacen unas preguntas que
van más allá de la lógica. Se casó un año atrás y me está preguntando que cómo estoy segura que el amor existe. Le digo, ¿tú por qué te casaste con este pobre hombre? Ya le dije pobre hombre porque ya vi que, ¿verdad? Me dice, ¿por qué lo amo? Entonces, tú crees en el amor. Pero el amor no se puede meter en un laboratorio, ni se puede ver. El amor es una fuerza que nace en el corazón, que viene de Dios y te empuja a donarte a una criatura o a donarte a Dios, como en mi caso. Pero el amor siempre te va a empujar a donar tu vida. O sea, el amor no lo vemos, pero lo percibimos por los actos que inspira. Entonces no es cierto que hay cosas que no vemos. ¿Saben qué? Hay una frase que leí el otro día que dice, qué lindo es contemplar hoy las respuestas de las oraciones que hice hace muchos años. Hace muchos años se pidió por algo que no se veía, ni sabíamos cómo se iba a pasar o cómo se iba a dar o a través de quién, y hoy podemos decir el Señor lo realizó. Y hoy podemos decir que lo que estamos orando hoy, en el momento oportuno, si es la voluntad de Dios y es para nuestro bien, Dios lo va a hacer, porque no hay ninguna oración que no es escuchada. Hermanos, el cielo existe para los que no quieren creer. Hay gente que no quiere creer que hay vida después de la muerte. Voy a decir una palabra y por favor me la disculpan, después la borran. ¡Qué estupidez! Pasar por este valle de lágrimas para acabar y no hay nada mejor. Pero hay gente que vive creyendo que no hay nada más después de la vida, después de la muerte, y por eso te dicen, gocemos la vida. Creen que la gozan y después terminan en grandes depresiones, en grandes ansiedades, porque no hay cosa peor que no tener propósito y sentido en la vida. Sí hay cielo, sí hay purgatorio y sí hay infierno. Ninguno de nosotros queremos ir al infierno, pero no podemos negar que el infierno es la opción de algunos, que empieza por aquí en la tierra, cuando no quieren a Dios en sus vidas. Cuando se muera, pues van a seguir sin Dios en sus vidas. Y hermanos, tenemos toda una sociedad que nos está constantemente bombardeando a que no tengamos fe. Y es hora que el Señor levante hombres y mujeres, particularmente a los jóvenes, que los levante con una fe firme, con una fe pura, con una fe inconmovible. Esa palabra me gusta más. Inconmovible, con una fe fiel, con una fe ardiente, con una fe fecunda. ¿Y por qué digo fecunda? Porque la fe siempre da vida. A mí siempre me ha llamado la atención que el Señor, porque el Señor dijo todo lo que quería y en la forma que quería, en plena libertad, para dejarnos enseñanzas muy profundas. El Señor dijo, si tuvieran fe, ¿cómo? Ay, qué bueno que se la sabe. Como granito de mostaza, ¿qué pasa? Moverían montaña. ¿Oyeron eso? Si tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Quién ha visto el granito de mostaza? Es la semillita más chiquitita, porque no digo semilla de mango o de mamey, dijo de mostaza, chiquitita. Pero no hay que dejarla chiquita, hay que hacerla crecer. Pero si tuviésemos ese grado de fe, moveríamos montañas. Y yo siempre he dicho, ¿por qué el Señor usó ese ejemplo?
Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes han oído, ahora que somos la era de la gran técnica, de la inteligencia, ¿cómo se llama? Artificial, que tengan muchísimo cuidado con eso, ¿ok? Porque la inteligencia espiritual, intelectual, ¿cómo es? Dije, artificial, la crearon los hombres. Entonces no existe una inteligencia mayor que la de los hombres, ¿eh? Pero nos van a hacer creer que estos robotcitos, con toda esa inteligencia artificial, son más inteligentes que nosotros. ¿Saben para qué quieren eso? Para botarnos de los trabajos, para ahorrarse salarios, para ir cambiando a la humanidad, donde la persona humana no es tan importante. Atención, tendrá algunos bienes, algunos beneficios, pero no son muchos los beneficios. Pero miren, y con todas las cosas que se han desarrollado en nuestra era, no hay ninguna compañía de ingeniería que haya podido mover una montaña. ¿Ustedes han oído eso? ¿Qué hacen cuando tienen que hacer algún camino y hay una montaña en el medio? Porque no la mueven. ¿Por qué no la mueven? ¿Por qué no la remueven y la quitan del camino? Porque nadie puede mover una montaña. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre inteligente y el ingeniero inteligente? Hacer un túnel. Maravillosos túneles hay por todo el mundo que atraviesan las montañas, pero no movieron la montaña. Y el Señor usó este ejemplo para decirnos que no somos nosotros los que movemos montañas, que la fe es el motor que hace mover la acción de Dios, porque el único que puede mover las imposibilidades es Dios. No somos nosotros. Todo lo imposible lo hace Dios. Pero nosotros rezamos que Dios haga de las imposibilidades de nuestra vida simples posibilidades. Tenemos que tener también una fe purificada. Por lo que les hablaba de la mezcla, hermanos, hay mucha mezcla. Mire, yo soy catoliquísimo, pero yo creo que la mujer es libre de optar por el aborto. Catoliquísimo. Catoliquísimo. Honra el primer derecho humano y el primer don de Dios, que es la vida. ¿Cómo se puede ser católico y creer en el aborto? Yo soy súper católico, yo voy a misa casi diario, rezo el rosario, la coronilla de San Benito, la coronilla de San Antonio, de todos los santos. Pero yo creo que no hay, que la pareja, si se ama, puede convivir antes del matrimonio. ¿Dónde está la moral católica? Hermanos, tenemos tanta mezcla que lo que estamos viviendo es una profunda desorientación. Y yo les voy a hacer una pregunta. Levante la mano quien ha experimentado en algún momento sentirse mareado. Qué feo se siente, ¿verdad? Te da vuelta todo y te sientes que te vas a caer. Es peor la desorientación en la fe. Es el mareo del alma, el mareo de tu razón, de tu intelecto con el que vas a hacer las opciones de vida. Es el mareo de tu corazón, de tus sentimientos, de tus sueños, de tus ideales. Porque todos ellos se construyen sobre la fe. La fe ilumina toda la verdad de la persona humana y tiene que iluminar toda la verdad de nuestra persona. No hay peor cosa que estar en un mar lleno de olas gigantescas amenazando nuestro botecito y nosotros no tener brújula, ¿verdad? No saber cuál es nuestro norte. Nuestro norte se llama fe
en Jesucristo. Nuestro norte se llama fe en la palabra de Cristo. Fe que nos da confianza, hermano. Fíjense que en estos últimos siglos y medio, casi 2 siglos de crisis de fe que ha ido en aumento, se apareció Jesús a Santa Faustina y revela su corazón abierto, revelando su misericordia, pero de todo lo que pudo haber dicho, dijo, pero quiero que la firma que tenga mi imagen sea, ¿cuál? Jesús, en ti confío. ¿Y por qué confiamos en Jesús? Son preguntas que se tienen que hacer. Yo les lanzo preguntas, no me las tienen que contestar a mí, pero se las tienen que contestar a ustedes mismos. ¿Por qué ustedes pueden confiar en Jesús? Porque lo que Él dice, lo hace. Y porque, como dijo San Pedro, cuando a muchos les pareció que el lenguaje de la Eucaristía, Juan 6, era un poquito duro, en este tiempo hay mucha gente que le parece que el Evangelio tiene un lenguaje muy duro. No lo tiene duro, lo tiene cierto, pero para quien no lo quiere vivir, le parece duro. El lenguaje del Evangelio es el amor, pero el amor es la verdad. Y cuando se iban, los que le pareció muy duro el lenguaje de la Eucaristía, el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro, ¿qué dijo? Lo más grande, después de decir que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dijo? ¿Dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida? Señora, ¿dónde vamos a ir? Si en todo este enredo de la vida que estamos viviendo, el único que tiene palabras de vida eterna eres tú. Grábenselo, por favor, porque no anden ahí con todos los youtubers que les dan 500 informaciones con medias verdades. No hay nada peor que las medias verdades. El demonio es muy inteligente. A los suyos, que ya son totalmente de él, les habla con toda la mentira. Pero a los que no somos de él, nos quiere engañar con medias verdades. Tengan oído de discernimiento, hermanos, pero no hay discernimiento sin fe. No hay discernimiento sin creer en la palabra de Dios. Ustedes tienen que oír y todo lo que oyen. Déjame ver qué dice el Evangelio. Déjame ver qué dice el Catecismo. Ese es el discernimiento, la roca firme. Fíjense que me acuerdo cuando Benedicto XVI proclamó el sínodo de la palabra de Dios, que fue un espectáculo. El día que comenzaba, él iba a dar su discurso. Y empezó a decir, en un mundo tan cambiante, en un mundo donde no sabemos si lo que está parado va a estar parado o se va a caer, si las seguridades que tenemos van a continuar, y empezó a nombrar lo único que nunca cambia es la palabra de Dios. Hermanos, si alguien les quiere cambiar una letra de la palabra de Dios, dijo Jesús, que sea anatema, o sea, no le crean, apártense de quien quiera cambiarle una letra de su palabra. Pues cuando Benedicto está diciendo, cáigase lo que caiga, piérdanse las seguridades que se pierdan, la palabra de Dios es inconmovible y su fe tiene que estar cimentada en esa roca. En ese mismo momento estaba saliendo en las noticias que la caída más grande de los últimos 50 años de la bolsa estaba ocurriendo en ese momento. ¿Qué momento más profético? Está la bolsa de la cual muchos dependen de cómo va la bolsa. En realidad todos, ¿verdad? Porque todos trabajamos para alguien. Se estaba cayendo la bolsa en un grado altísimo
cuando Benedicto está diciendo, cáiganse todas las seguridades, pero nunca se caerá la palabra de Dios. Venga lo que venga, por eso nuestra fe tiene que ser inconmovible. Hay mucha indiferencia también. Y ¿saben qué? Los indiferentes son muy peligrosos, porque los indiferentes son apáticos. Por lo menos con los ateos. A mí me encantan los ateos. Yo tengo predilección por los ateos. Porque creo que no hay nadie que es verdaderamente ateo. Porque tú no peleas en lo que no crees. Si no existe, ¿para qué peleas? ¿Verdad? Entonces yo creo que en el fondo no son ateos. Quieren pelear y acabar con Dios. Pero si quieren acabar con Dios, entonces Dios existe, ¿no? Me encantan ellos, por eso. Me encanta el diálogo con otras religiones, porque al final tenemos algunas cosas comunes, pero hay una que nunca es exactamente, y es el amor. No hay ninguna otra religión que tenga un Dios que sea capaz de amarnos tanto, de hacerse hombre, un bebecito, un niño, pasar todos los sufrimientos humanos hasta llegar a la cruz para salvarnos. Ninguna otra religión tiene ese Dios, solo nosotros los cristianos. Y por eso, aunque me invitan a cambiarme de religión, jamás lo haré, porque yo no cambio a un Dios que se ha hecho hombre y ha llegado a la cruz por amor a mí. El amor es lo único que no tenemos en común. Hermanos, sí tenemos un mundo muy desorientado y nosotros estamos dentro de ese mundo. Y por eso he querido hablarles de la fe, porque hace falta. Y el Señor necesita de ustedes que sean hombres y mujeres de fe. Vamos a repetirlo todo en voz alta. Firme. Pura. Inconmovible. Fiel. Y fecunda. Vamos a la fecundidad un momentito. La fe, dijo Juan Pablo II, crece proclamándola. Cada vez que ustedes hablan de su fe aumenta. Cada vez que ustedes con entusiasmo le comparten a otros lo que Dios ha hecho en su vida, su fe aumenta. Cada vez que ustedes dan testimonio, ay, mira lo que me pasó, estaba rogándole al Señor que me diera un trabajo y saliendo del Santísimo me llaman por teléfono que me devolvieron mi trabajo. Cada vez que ustedes cuentan eso, su fe se aumenta y se fortalece. Los apóstoles tenían una fe débil, tenían fe, pero no era firme. Según ciertos vientos y ciertas circunstancias, como que le fallaba esa inconmovibilidad. Y el Señor tenía que decirle, hombres de poca fe. Pero si yo no les he dicho tal cosa. ¿Qué pasa en la crucifixión, hermanos? ¿Por qué no están todos los apóstoles ahí? Por miedo. Porque les venció el miedo, porque no tenían una fe firme. Si no tenemos una fe firme, nos vence el miedo de las realidades de la vida. Sí era cierto que Jesús estaba siendo crucificado, sí era cierto que estaba siendo perseguido y que los suyos también podían tener persecución. Tenían miedo a las consecuencias de ser fiel a Cristo, porque su fe no era fuerte ni fiel. ¿Y qué hacen? Huyen, se esconden, entran al cenáculo y, típico de como vivimos ahora, se enllavan. Y ahora ya no es suficiente tener una llave, hay que poner como 3 llavines, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la Virgen?
la mujer de la fe inquebrantable, la que sí tuvo que vivir la fe heroica. La fe de la Virgen es heroica, hermano. Tu hijo será rey y su reino no tendrá fin. Y cuando va a dar a luz, no hay ni una casa donde darle a luz. Y bueno, ¿y de qué se trata este reino? Y cómo el rey va a nacer no sé a dónde. Y cómo el rey nace en un establo y José tiene que armarle con la maderita y la paja una cunita. Fe heroica, pero fe siempre abierta a entender los misterios de Dios. Ahora entiendo de qué se trata este reino. Este reino no es de este mundo. Lo que Jesús diría en su final: mi reino no es de este mundo. Mi reino no se basa en los valores de este mundo, ni el mundo me puede defender, porque este reino no es de aquí. Pues la Virgen recoge a los, vamos a ser bien cándidas, a los pobrecitos, temerosos apóstoles, y los recoge y los reúne a orar, porque no hay fe sin oración. Los reúne a orar, lo que tuvo que haberle costado, reunirlos a orar. Y después que ora, ¿qué hizo la Virgen con los apóstoles? Ya les podía decir, queridos hijos, porque en la cruz el Señor se los dio como hijos. En la cruz el Señor abrió la maternidad de la Virgen sobre la iglesia, empezando por los apóstoles. ¿Y qué les dijo? Queridos hijos, ¿no se acuerdan lo que les dijo? No les dijo tantas veces que lo iban a apresar, que iba a sufrir, que lo iban a crucificar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y yo me imagino todas las personalidades, ¿no? ¿Cuándo lo dijo? Como 10 veces. Lean el Evangelio. Sí lo dijo, pero ¿y va a pasar? Una fe dudosa, ¿no? Ay, sí lo dijo, pero hasta que no lo vea, no lo creo. Ay, sí lo dijo, pero en este momento el miedo es mayor. Y la Virgen, ¿qué dijo? Calma, crean en mi Hijo, crean en sus palabras, crean en sus promesas. Y eso mismo les está diciendo la Virgen hoy a ustedes. Crean en mi Hijo, crean en sus palabras y crean en sus promesas. ¿Qué pasó al tercer día? Cumplió su promesa, resucitó. Y la que sostuvo la fe de los apóstoles en el momento de mayor temor, ¿quién fue? La Virgen. Por eso, hermanos, cuando su fe esté débil, cuando su fe tenga temor, cuando tengan dudas, cuando ay, yo no sé, Señor, si tú me quieres tanto, ¿y qué más va a hacer el pobre Señor para enseñarte cuánto te ama? Yo no sé, Señor, si lo que me has prometido se va a cumplir. La que te va a sentar en la escuela de su corazón de fe es la Santísima Virgen María y te va a decir, cree en mi Hijo, cree en sus palabras y cree en sus promesas para que tengas una fe firme, inconmovible, sólida, fiel, pura, una fe que ilumine toda tu existencia, todas tus decisiones, todos tus pensamientos, todos tus razonamientos y discernimientos. Que el Señor les bendiga. Quería decir algo del cenáculo. Un minuto. Perdón, se me olvidó una promesa. Ayer en el cenáculo, ustedes saben que todos los viernes tenemos el cenáculo eucarístico. Rápidamente, porque es muy largo. Lo pueden ver en SCTJM TV comercial.
pues para que vean la profundidad de lo que fue. Pero el Señor me dio estábamos cantando la canción del Agnus Dei. Aleluya, aleluya, that God is reign. Y después, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Pero mientras estábamos cantando, yo tuve la visión de un lugar gigantesco. Yo no lo podía describir más que como un estadio cerrado, porque eso era lo único que podía describir. Pero era un lugar gigantesco con miles y miles y miles y miles de personas cantando con los brazos en alto esa canción. Pero afuera yo miraba olas, violencia, fuego, terremoto, miraba todo lo que puede pasar, golpeando el lugar, y la gente no hacía caso, seguía con sus ojos fijos en Jesús cantando. Y en eso el Señor dijo, esa es la clase de fe que yo quiero. Todo eso que pasa es cierto que está pasando, pero mantengan sus ojos fijos en mí, alabando al Cordero, que es el que tiene el poder sobre la historia. Crean en el poder de Cristo como el Señor de la historia y cantarán, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. El único que puede abrir el sello de la historia de nuestros tiempos. Pero ¿quiénes estaban adentro? Hombres y mujeres de fe, que pasara lo que pasara, seguían con sus brazos en alto y su mirada en Cristo, cantando y alabando al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.